Hola, buen día. Vamos a continuar con nuestro programa. Iniciamos ahora el capítulo, la unidad de infecciones en ginecología. Entonces, vamos a iniciar este capítulo, esta unidad, revisando algunas de las infecciones más frecuentes y que las separo un poco de infecciones de transmisión sexual porque no necesariamente van a ser de transmisión sexual. Vamos a iniciar hablando un poco sobre cómo es el aspecto de la flora vaginal. La ecología de vagina se considera un modelo total de interacción y de equilibrio entre lo que es la flora vaginal normal, siempre va a haber bacterias, puede haber hongos de manera normal y va a haber esa interacción entre esta flora con los productos de degradación celular que tiene vagina, pero también va a influir la acción hormonal por edad o por características fisiológicas de la mujer. Va a tener un papel el trasudado de cervix y de vagina y otros factores del huésped que también pueden influir en esta ecología vaginal son el sistema inmunológico, los fagocitos, las inmunoglobulinas, etcétera. Todos estos factores van a tener una combinación de tal manera que va a existir una interacción y equilibrio entre todos. Los estrógenos tienen un papel muy importante en la ecología vaginal, ya que van a producir un aumento del grosor del epitelio. Este incremento del grosor del epitelio de manera natural va a tener una barrera física contra las infecciones. De ahí que nosotros podamos deducir que cualquier factor que disminuya la concentración de estrógenos, llámese premenopausia, posmenopausia, o algún estado hipoestrogénico, quizás por anovulación o por anticonceptivos, van a tener un impacto en el grosor de la vagina y por lo tanto pudiera ser esperado que disminuya esa barrera física e infecciones con más frecuencia. El epitelio maduro que se da por estos estrógenos van a producir una gran cantidad de glucógeno. Esto es metabolizado por los lactobacilos que normalmente están en vagina y estos lactobacilos van a producir ácido láctico y peróxido de hidrógeno. Estos productos son los que van a mantener el pH de vagina entre 4 y 4.5. Por lo tanto, la acidez vaginal producida por estos lactobacilos son un factor protector también contra infecciones. Lo mismo, al disminuir los estrógenos, disminuyen los lactobacilos, cambia el pH de vagina y esto es una consecuencia de esta disminución de estrógenos y que al final de cuentas van a poner a la mujer más susceptible a procesos infecciosos. Los lactobacilos además se van a adherir al epitelio vaginal, compiten contra la agresión de otros patógenos. Los lactobacilos entonces son muy necesarios para la mujer y van a mantener un equilibrio adecuado en vagina. En la vagina siempre va a haber bacterias, les comentaba, y se han encontrado hasta 10 o 15 especies diferentes de bacterias. Pueden ser aerobias o anaerobias, como flora normal y en equilibrio. Las especies pueden variar en concentración y tipo dependiendo del nivel de ácido de la vagina. Algunos factores que alteran este medio vaginal, pues comentábamos, van a ser hormonales, lo que baje los estrógenos y los factores que condicionen esta bajada de estrógenos. Muy especial estas mujeres en menopausia. Una mujer en la transición menopáusica o posmenopáusica va a ser más fácil que te pueda llegar con infecciones tanto de bacterias como de hongos. También algunos otros eventos como el aumento de los estrógenos y la progesterona en el embarazo también pueden favorecer infecciones porque existe mayor cantidad de glucógeno, porque puede existir mayor cantidad de flujo y esto modificar la acidez de vagina. El uso de antibióticos es algo que ustedes deben de preguntar siempre en la historia clínica, ya que los antibióticos pueden matar a las bacterias que normalmente están en vagina y por lo tanto producir una disbacteriosis, modificando la acidez normal vaginal y favoreciendo infecciones. Es muy común que algunas pacientes después de usar antibiótico para infección de vías urinarias o para infecciones gastrointestinales o algún proceso infeccioso, a los pocos días debute con una cándida a nivel vaginal. Pregunten siempre que hay un cuadro infeccioso vaginal, sobre todo por hongo,
si hay el antecedente de uso de antibióticos. Otro factor que pareciera ser contradictorio es los hábitos higiénicos, pero aquí, al contrario de lo pensado, los lavados excesivos son los que van a favorecer infecciones. El lavado excesivo, duchas vaginales o jabones que puedan utilizar a nivel vaginal pueden alterar la flora normal, llevarse las bacterias normales, los lactobacilos, y dejar desprotegida a esa vagina. Me ha tocado ver pacientes de pronto con infecciones muy recurrentes que ya han usado muchos antibióticos, han usado tratamientos locales, tratamientos sistémicos, e incluso el antecedente de mujeres que hacen duchas vaginales por pensar que esto es más higiénico, pero sí es recomendable cambiar estos hábitos. La mujer no tiene por qué hacer lavados vaginales. La vagina se defiende sola, tiene su propio sistema de regulación produciendo ese ácido por los lactobacilos, y si nosotros modificamos ese ecosistema, entonces vamos a dar oportunidad a otros patógenos agresivos de llegar a la vagina. Entonces, evitar duchas vaginales. El aseo en la mujer solamente debe ser externo, sí separar labios mayores, hacer lavado con jabones suaves. Pueden utilizarse los champús que venden de higiene íntima, son buenos, si la mujer así lo decide, pero hacia adentro, hacia vagina, no hay que utilizar ningún agente porque la vagina tiene su propio sistema. Algunos otros factores, bueno, se consideran enfermedades generales, incluso el estrés. Mujeres que tienen estrés pueden cambiar su estado inmunológico y esto pues favorecer más las infecciones, alteraciones nutricionales que van de la mano por este cambio en el sistema de defensa propio de la mujer. El uso de cuerpos extraños, llámese pesarios. Los pesarios son unos artefactos que se van a colocar en vagina cuando existen alteraciones en el piso pélvico, lo que la gente comúnmente llama como que se cae la vejiga o se cae la matriz. Estos productos pueden ser de diferentes formas y lo que hacen es se meten a vagina para que den sostén a las paredes vaginales y se evite ese prolapso de órganos pélvicos, pero finalmente es un cuerpo extraño y si no se tienen los cuidados pueden favorecer infecciones. El uso de tampones puede favorecer también cambios en la acidez vaginal, sobre todo si se utilizan por mucho tiempo en cuanto a horas o que se dejen por muchos días. Entonces, el tampón, aunque es práctico, no es algo que se recomiende de uso cotidiano. Actualmente se utilizan también las copas menstruales. Las copas menstruales hay que tener solamente el cuidado de que se esté cambiando de manera pues adecuada, a lo mejor varias veces en el día, que se tenga el cuidado de que la copa esté limpia. Y finalmente es un cuerpo extraño. Pudiera haber mujeres que hicieran algún efecto secundario, aunque habitualmente es muy bien tolerada. Los traumatismos de manera quirúrgicos pueden favorecer infecciones. Hacemos cirugías para corregir esos defectos de piso pélvico o algún legrado, etcétera. Pueden esto desequilibrar la acidez normal de vagina y aumentar la posibilidad de infecciones. Las infecciones de la vulva y la vagina, las vulvovaginitis, pueden constituir de los motivos más frecuentes de la consulta ginecológica. Es muy común que la paciente, de hecho, sea la causa por la que acude a consulta y de ahí partimos para tomar los papanicolau. Es cuando se asusta la mujer y va a producir en la mayoría de los casos modificaciones en la mucosa de cérvix y de vagina que pudieran interferir con el correcto diagnóstico de colposcopía y también del papanicolau. No es el mejor momento cuando la mujer lleva una infección vaginal el tomar el Papá Nicolau. Sin embargo, es la oportunidad que vamos a tener porque es el motivo de la consulta y probablemente es cuando la paciente acepte más fácilmente hacerse los Papá Nicolaus. La paciente que no tiene infecciones vaginales, que nunca ha tenido flujo, quizás se encuentre un poco más renuente a hacer los Papá Nicolau rutinarios que se deben hacer cada año. Pero si traen una infección, flujo, comezón, ardor o que tenga una percepción de mal olor en su vagina, pues es la que va a acudir a consulta. De ti depende ya si tomas en ese momento el Papá Nicolau o no. Si crees que es una paciente que sí pueda regresar a consulta después de haberla tratado, la vuelves a citar y sería mejor esa toma de Papá Nicolau.
Pero si la paciente sabes que es la única vez que la vas a ver, pues entonces hay que proceder a tomar la infección, pero sí anotarlo en la hoja de reporte que esa paciente trae un proceso infeccioso, inflamatorio, sugestivo de, para que quien interprete la laminilla del Papa Nicolau lo pueda tener en mente. Para hacer el diagnóstico es importante el interrogatorio y a veces solamente con el interrogatorio es suficiente para poder hacer el presunto diagnóstico. Es importante que nosotros vinculemos la sintomatología, primero las características de esta que van a ver ustedes más adelante, que son muy claras algunos signos y algunos síntomas. Hay que vincularlos si son cerca de la menstruación, después de la menstruación, si son cíclicos, si cada mes aumenta esa sintomatología o no que aumente, sino que se presente, si hay algunas actividades o hábitos sexuales que puedan favorecer algún proceso infeccioso, por ejemplo, quizás el tener relaciones anales primero y después vaginales pudiera en un momento dado, si no utilizan el preservativo, quizás haber contaminación de bacterias, etcétera, ¿no? Enfermedades concurrentes, si hubo antecedentes de algún tratamiento que pudieran explicarnos el cambio de la acidez de vagina, el uso de anticonceptivos, sobre todo los que tienen estrógenos muy bajos o ausencia de estrógenos, porque estos van a disminuir entonces el grosor de vagina, como lo expliqué al inicio, y poner a la paciente más vulnerable. También el antecedente de alergias o síntomas en la pareja. Las alergias en la paciente, cuando existe alguna alergia, pudiera haber alguna inflamación sin necesariamente haber infección. Y síntomas en la pareja, porque vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual. Todo lo que pueda pasar por tu mente y que tengas como antecedente y modifique el estado de la flora vaginal, es importante que lo consignes en tu historia clínica. Posterior a ello, hay que hacer la exploración física y revisamos desde toda la región externa, desde la vulva, el periné, el ano, porque hay infecciones que pueden estar en toda esa zona. Pues, llámese condilomas, llámese cándida, puede afectar incluso hasta la ingle y hay que delimitar entonces la zona que está lastimada o la zona que está inflamada. Buscamos signos de irritación, buscamos lesiones tipo verruga, puede haber vesículas en caso del herpes o puede haber cambios de coloración si existe un proceso inflamatorio. Buscamos en las ingles si hubiera ganglios o algo que llame la atención y que puedas posteriormente usar para tu diagnóstico. Después de haber hecho esa exploración externa, vamos a colocar un espejo vaginal en el caso de que ya haya tenido relaciones sexuales y si no ha tenido relaciones sexuales, pues nos vamos a quedar solamente en la exploración externa. Por ejemplo, en las jovencitas que son todavía núbil, que no han tenido partos, que no han tenido relaciones, pues entonces hacemos solamente hasta la vulvoscopía. En el caso de que ya haya tenido relaciones sexuales, aplicamos el espejo y vemos directamente a la vagina si tuviera algún cambio de secreciones, si hay flujo y vemos esas características. Podemos encontrar también en la vagina lesiones, principalmente podemos encontrar condilomas. En el cervix podemos encontrar también condilomas, podemos encontrar inflamación, podemos encontrar eversiones glandulares, que aunque la eversión glandular es un proceso del cuello muy frecuente, puede cambiar la acidez de la vagina, la eversión glandular y favorecer infecciones. Entonces, con esto vamos haciendo nosotros la toma de datos, ver los hallazgos y poder hacer un diagnóstico integral. Si tuvieras en tu centro de trabajo con qué medir el pH, bueno, también nos va a ayudar para poder identificar algunas infecciones que van a tener más medio ácido o medio alcalino. Lo mismo, si estás en un medio donde puedas tomar una muestra y observarla en microscopio, no se requieren colorantes, si hacemos un examen en fresco y se utiliza habitualmente un aumento al microscopio de 10x, 10 por, sin colorante. Entonces, si pones el espejo, podemos tomar dos muestras. Una muestra la pones en un portaobjeto y la mezclas con solución salina y se observa directo al microscopio. Podemos buscar ahí IFAS pensando en cándida o se puede llegar a ver el protozoario, que es la tricomona. Y en otro
portaobjeto podemos poner hidróxido de potasio al 10% y esto nos puede ayudar incluso para valorar si existe el olor a aminas muy característico de las vaginosis. Y hablando de vaginosis, pues vamos a empezar a platicar de ella un poco, que es de las infecciones más frecuentes que vamos a encontrar a nivel vaginal. Básicamente la paciente en un porcentaje alto van a ir o por vaginosis o por cándida. Otro que va a ser más discreto van a ser las demás infecciones que pueden ser de transmisión sexual y que vamos a ir hablando poco a poco. Si hablamos de vaginosis bacteriana, es un conjunto de bacterias los que van o de gérmenes que pueden provocar la vaginosis y dentro de estas se consideran, por ejemplo, la Gardnerella vaginalis, pero puede haber anaerobios, peptoestreptococos y bacteroides, o puede ser producida la vaginosis por micoplasma o por mobiluncus. Entonces no es un agente único el agente causal. Lo que sí es muy evidente en vaginosis es que hay una disminución franca de los lactobacilos con todas las consecuencias que esto conlleva. Va a disminuir la producción de ácido láctico y del peróxido de hidrógeno y por lo tanto la vagina va a ser menos ácida a falta de la producción de estos lactobacilos. Permite que las bacterias anaerobias se desarrollen y estas bacterias anaerobias van a metabolizar aminoácidos y esos aminoácidos que se metabolizan van a desprender unas sustancias que se llaman aminas y van a dar un olor muy característico a la vaginosis. Este olor es un olor característico a pescado. ¿Qué asociación o qué importancia tiene la vaginosis? La vaginosis, de hecho su nombre lo indica, no hay un proceso inflamatorio como la vaginitis. En la vaginitis sí hay inflamación, en la vaginosis no lo hay. Si no hay inflamación, entonces la mujer habitualmente no va a ir porque le duela o le arda. En general, la mujer en vaginosis más bien va por ese olor característico de las aminas, que es un olor a pescado. Y que se va a presentar mayor cuando la acidez de la vagina cambie, que se haga más alcalina, por ejemplo, después de una menstruación o después de relaciones sexuales. El problema de la vaginosis es que si la paciente no percibe ese olor, como no le da síntomas, pues puede durar tiempo en que la paciente acuda a consulta y esas bacterias pueden ascender hacia el útero o hacia las alpinges y entonces provocar enfermedad pélvica inflamatoria. Y la enfermedad pélvica inflamatoria depende del cuadro, sí puede ser un motivo de dolor pélvico crónico o incluso de daño a las alpinges con un daño tan permanente que puede haber esterilidad posteriormente. También si la paciente tiene vaginosis durante el embarazo, que mencionamos que es un estado vulnerable, puede favorecer que posterior al parto esa mujer tenga endometritis con un cuadro de fiebre puerperal o después de un aborto, si nosotros no hicimos el diagnóstico previo de vaginosis y se practica un legrado, nosotros mismos podemos inocular esas bacterias hacia el endometrio y ocasionar una endometritis post-aborto. Lo mismo si vamos a colocar un dispositivo y existe una gran cantidad de bacterias en vagina y no tenemos el cuidado de dar tratamiento o una asepsia adecuada, podemos inocular al momento de colocar el dispositivo intrauterino y provocar nosotros mismos una enfermedad pélvica inflamatoria. En el caso de que la paciente esté aún embarazada y no tratamos esas vaginosis que son frecuentes en el embarazo, podemos ocasionar o no ocasionarlo nosotros, sino nosotros no evitar que se dé un cuadro de corioamnionitis. La corioamnionitis es un factor de riesgo para ruptura prematura de membranas y un parto prematuro o pretérmino. Por eso en el embarazo siempre estamos investigando infecciones de vías urinarias e infecciones vaginales para poner a esa paciente más sana y evitar estas infecciones. La pura vaginosis en sí, junto con las infecciones en vías urinarias, entonces son un factor de riesgo para parto prematuro y hay que tratarlas, hay que buscarlas en el embarazo. La clínica de las infecciones por múltiples bacterias, que es la vaginosis, van a tener una característica que es un flujo vaginal, habitualmente es como grisáceo, blanquecino,
pero es muy habitual que nosotros podamos observarlo con burbujitas. Al momento que pones un espejo hay burbujas, es espumoso y sobre todo lo que va a ser como el factor clave es el olor desagradable. Es un flujo líquido, es abundante, puede la paciente reportar que es un flujo como agua, pero con un mal olor. El olor lo puede percibir la paciente, les comentaba, sobre todo después de menstruación o después de relaciones sexuales es más evidente porque tanto la sangre como el líquido seminal hacen un pH más alcalino y eso permite la liberación de más aminas, que son las producidas por estas bacterias, y por lo tanto es muy evidente el olor. He tenido pacientes en donde las parejas son quienes perciben la infección posterior a tener relaciones sexuales, perciben ese olor a pescado desagradable e incluso algunas pacientes pueden referir el olor al estar sentadas. Ellas comentan que les llega el olor hasta al estar sentadas. Es el motivo principal de consulta, porque no hay un proceso inflamatorio, por eso lo pongo en rojo, existe una escasa reacción inflamatoria y por lo tanto no hay síntomas de irritación, no hay comezón, solamente es el flujo y el olor. De ahí que la paciente, si no percibe el olor de manera franca, pueda durar mucho tiempo con el proceso infeccioso y tener las consecuencias que comentaba al inicio de enfermedad pélvica inflamatoria, o si está embarazada, si no percibe el olor, pues puede tener la coriomiolitis, etcétera. Gran cantidad de pacientes van a ser asintomáticas porque depende mucho de esa liberación de aminas. El diagnóstico lo vamos a fundamentar en 3 criterios. Uno va a ser un pH vaginal menos ácido, por lo tanto va a ser mayor a 4.5 si tienes la oportunidad de medir el pH. Otro método diagnóstico, les comentaba, es en fresco tomar una muestra y esa reacción en fresco se puede observar en donde no hay una reacción inflamatoria, va a haber una gran cantidad de bacterias y células que les nombraron células CLUE. Son células cérvico-vaginales que se descaman normalmente, pero que esas células tienen bordes poco nítidos, son irregulares y que tienen una gran cantidad de cocobacilos adheridos. Entonces, estas células se les llama células guía, células clave o células CLUE y te lo pueden reportar en el Papá Nicolau. Te reportan en el sistema de Bethesda, dentro de los hallazgos, esa presencia de células guía, CLUE o células clave. Y recuerden, son células del cervix o vagina con bordes poco nítidos, con una gran cantidad de bacterias. Y también tenemos la opción de hacer el test de aminas, que es tomar una muestra del flujo, le agregas hidróxido de potasio al 10% y es una forma muy evidente de cambiar la acidez a ese flujo y van a desprenderse esas aminas con ese olor tan característico a pescado. Puedes tú hacerlo si tienes ese hidróxido de potasio y muchas de las veces no es necesario hacer esta prueba porque solo al colocar el espejo, ver ese flujo abundante aireado de esas características blanquecino amarillento y en ocasiones, te comento, ni siquiera requieres el hidróxido de potasio, solamente colocando el espejo percibes ese aroma a pescado y puedes hacer el diagnóstico sin tener esa prueba. Pero cuando no hay una gran cantidad de bacterias aún, pues sí, quizás si tienes el hidróxido de potasio, puedes hacer esta prueba. El tratamiento en realidad es sencillo y pues vale mucho la pena hacerlo si sabemos las consecuencias de la vaginosis, que el principal problema es el olor, pero sí podemos tener consecuencias graves. Entonces hay que tratarlo. Podemos usar metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días. Se puede utilizar clindamicina al 2% vía vaginal por 7 días y esto nos van a ayudar a quitar todas esas bacterias aerobias o anaerobias. También hay algunos productos de dosis único que incluyen algo de acitromicina, por ejemplo, y que son vía oral y traen algo de antibiótico y también pueden ser utilizados. A veces son de dosis única y son muy prácticos de utilizar. Otra infección frecuente es la micosis. Son producidas por cándida.
Su mayor parte va a ser por la especie albicans, es el mayor porcentaje de los procesos infecciosos comunes que se van a presentar en la consulta, pero puede haber otras especies menos frecuentes, el 20% va a ser por especies como tropicalis, subtropicalis, crucei y glabrata. Estos, sobre todo el último, el glabrata, pueden ser motivos de infecciones frecuentes, repetitivas, en donde tiene un historial la paciente de que utiliza y vuelve a utilizar y deja de usar el medicamento y vuelve a haber infecciones. Es como una cándida que es del tipo de resistencia, el equivalente a la resistencia en bacterias, pues este tipo de cándida se presenta más en esas pacientes con infecciones recurrentes y que no responden tan fácilmente a los tratamientos, y generalmente va asociado con esas pacientes que usan tratamientos múltiples, que ante cualquier flujo se ponen o se automedican antimicóticos. Puede encontrarse la cándida de manera asintomática, incluso como flora endógena. No en todas las pacientes va a tener síntomas. Los factores para que se convierta en sintomática, pues va a ser lo mismo, lo que favorece el aumento de los azúcares en el medio y que favorece entonces el crecimiento de cándida. Y dentro de estos incluimos a las pacientes con embarazo, pacientes diabéticas descontroladas o algunos cambios hormonales en donde puede haber este incremento del azúcar en la vagina y el desarrollo de hongo. También tenemos el uso de antibióticos, comentaba yo que van a barrer con las bacterias normales, se presenta la disbacteriosis y proliferación también de los hongos, no nada más de la vaginosis, sino también de hongos pueden crecer. Uso de medicamentos como corticoides por enfermedades sistémicas van a causar también algunos medicamentos inmunosupresión, y esto favorecer el desarrollo de bacterias o de hongos. Y dentro de este grupo, pues pacientes trasplantadas o con algunas patologías. También aquí se incluyen los hábitos higiénicos, volvemos a lo mismo, van a cambiar las bacterias, van a barrer con las bacterias de defensa y que hacen ácida la vagina. Por lo tanto, pacientes que utilicen duchas, jabones agresivos, tampones, van a modificar esta acidez vaginal. La clínica en la micosis es diferente. En este caso de la vaginosis, perdón, de los hongos, el flujo es un flujo característico blanco, espeso, como requesón, y que se va a adherir a las mucosas, pero no es tanto el flujo. En vaginosis es un flujo líquido abundante, en cándida no, es un flujo escaso, espeso, pero sí con gran sintomatología, porque aquí sí hay un proceso inflamatorio. Va a ser un cuadro donde la paciente va a tener ardor importante, comezón e incluso puede llegar a tener huellas de rascado al momento que tú la revises. Puede haber mayor compromiso hacia la vulva porque ese mismo flujo irrita la piel. Puede haber incluso una eritema en la vulva, una vulvitis con bordes geográficos, y puede llegar hasta la ingle, sobre todo en pacientes, yo lo he visto cuando las pacientes son diabéticas y que no están diagnosticadas, con un descontrol importante de los niveles de azúcar, pueden favorecer que esas cándidas se extiendan más allá de la vulva y puedan llegar hasta ingles o hasta periano. Eh, Cuando se trata de infecciones frecuentes o recurrentes, les comentaba yo que generalmente va a ser por otras especies de cándida que no sean albicans, o pacientes inmunocomprometidas pueden tener mayor riesgo de este tipo de micosis que no sean cándida albicans. Hablamos de recurrencia si las pacientes presentan más de 4 episodios en el lapso de un año. Se menciona que todas las mujeres tenemos derecho de tener por lo menos un cuadro de infección por cándida al año, porque dijimos que puede ser muy vulnerable la mujer, e incluso hasta por estrés, cambiar la acidez o el estado hormonal, etcétera. Entonces, si se presentan más de 4 episodios en el año, sí hablamos de recurrencia. Si revisas a la paciente, podemos encontrar cervicitis eritematosa. En este caso sí hay inflamación. Si se ve eritematosa el introito, las paredes vaginales puedes verlas inflamadas, y en el cuello se puede ver algo que se llama colpitis, que es proceso inflamatorio incluso con puntos blanquecinos. Puedes encontrar algunas pequeñas pápulas, sobre todo si hay rascado, o máculas diseminadas por el proceso inflamatorio y por el rascado que tiene la paciente. Al medir el pH va a ser menor de 4,
Podemos utilizar el examen en fresco, en esa laminilla que le pusiste hidróxido de potasio al 10%, además de percibir el olor si fuera caso de aminas, al ponerle el hidróxido de potasio, y lo puedes ver igual al microscopio sin aumentos grandes, 10x, 10 por, y se pueden observar las cifas, que son imágenes en caña de bambú, y algunos pseudomicelios. Generalmente no hacemos cultivos a menos que la paciente tenga quizás un cuadro difícil de tratar, recurrencias. Podemos utilizar algún medio de cultivo específico, pero es una infección que fácilmente puede ser diagnosticado incluso sin revisar a la paciente, solamente con las características del flujo que la paciente misma te describe, los antecedentes de algo que esté provocándolo, como inmunosupresión, uso de hormonales, antecedente de antibióticos, etcétera. Y sobre todo eso, ¿no? Que le da comezón, ardor, irritación, incluso puede haber disuria porque se inflama también la uretra. Hay algo que también ellas refieren, es que la orina al salir como que quemara en la parte externa. Entonces, en ocasiones hay que diferenciar si realmente es una disuria como tal o más bien es el ardor que ocasiona la orina al contacto con los genitales externos. El tratamiento podemos hacerlo con clotrimazol, puede ser en óvulos o puede ser en crema, se recomienda por 7 noches. Hay presentaciones de tratamiento de un día o de 3 días que también pueden ser útiles, pero en ocasiones cuando son infecciones recurrentes son menos adecuados. El isoconazol en crema, 5 gramos por 7 noches, o el tioconazol óvulo en dosis única. En las formas graves o recurrentes se puede utilizar vía oral, fluconazol 150 miligramos en dosis única y traconazol cada 12 horas un solo día, o se pueden utilizar fluconazol junto con tratamiento local cada 24 horas por 2 días seguidos. El tratamiento cuando son infecciones recurrentes se recomienda por tiempos mayores, de cada 4 semanas, incluso por tiempos hasta de 6 meses. Bueno, voy a dejar aquí esta primera parte, y continuaremos con otras infecciones en la siguiente grabación. Que tengan buen día, cuídense.